Bienvenido a los que se están uniendo, bienvenida Yolanda. Hola Armando, bienvenido. Gracias a los que están dando like. Hola Alejandro, bienvenido. Que aprovechando un tiempito, una horita que tengo libre. Hola Isa, bienvenida amiga. Una horita que tengo libre mientras espero que mi esposa me llame para ir a buscar cuando llegue del trabajo. Digo, vamos entonces a conectarme un rato acá para compartir y responder algunas dudas acerca del viaje astral, o ayudarlos a decodificar sus sueños o conversar con de cualquier tema espiritual que les interese. Bienvenido Jorge. Como siempre, estos lives son para hablar acerca del viaje astral, de los sueños lúcidos, de interpretaciones de sus sueños y de temas de espiritualidad en general. Bienvenido Rodrigo. Bienvenido Juan. Bienvenida Marisa. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo y yo soy un viajero astral frecuente y estos lives son para eso, para hablar acerca del viaje astral, acerca del el mundo onírico, de los sueños lúcidos y ayudarlos a decodificar sus experiencias, y compartir cualquier inquietud, responder preguntas acerca del tema, que es el que normalmente me dedico, y para hablar de cualquier tema relacionado con el crecimiento espiritual, el despertar, entre otros. Hola Isaías, bienvenido. Bienvenida Marisa. Oye Isaías, qué buena esa noticia. Lograste tu viaje astral, genial. Y te contaste con el hermano y maestro Jesús. Excelente, excelente, genial. Bienvenida, Chuenli. Este, buenas noches, amiga. Las experiencias astrales con Jesús son espectaculares. Son espectaculares. Son de las que más atesoro en mis experiencias astrales. El hermano y maestro Jesús siempre viene a trabajar tu plexo solar, viene a lo que es construir tu autoestima, a enseñarte que eres, que te puedes convertir en lo que él se convirtió en un Cristo. Enseñarte que cuando él decía yo soy el camino, la verdad y la vida, no eras que te tenías que ir a arrodillar a él y buscarlo en las iglesias como un salvador, sino que siguieras el ejemplo, que te convirtieras en lo que él se convirtió en un Cristo. ¿Mm? Entonces, y eso por eso es que siempre habla de autoestima. ¿Mm? Claro que sí, Chenle, claro que sí, amiga, estoy segura. Es más, yo estoy segura que de repente ya tú has tenido contacto con seguramente algún maestro que ha alcanzado los niveles crísticos. ¿M? En las experiencias que hemos hablado, estoy seguro que muchos digamos, de los maestros con los que tú te encuentras son cristos. ¿M? O maestras también, ¿m? Que se han cristificado. Amado dice, ¿cómo es Jesús? Bueno, hay que entender que en el caudal astral las cosas siempre se van a configurar de una manera que tus arquetipos mentales lo puedan entender. O sea, entonces Jesús no tiene un rostro como tal, ¿verdad? Porque Jesús al presentarse y a representar una imagen crística, él no se va a poner un rostro porque él lo que quiere es que todos podamos ser un Cristo.
Entonces no te va a presentar un rostro porque sino entonces lo que está fomentando es la alabanza, el dogmatismo, el procurar seguir a un ser salvador, y ese no es eso no es esa no es la enseñanza de Jesús. Entonces, él no, primero no vas a poder verle el rostro. Cuando le veas el rostro, va a haber como una emanación de energía tan grande que tú no vas a poder verlo, te va a encandilar. Es más, incluso a veces cuando yo me encontraba con él, él mismo veía hacia otro lado para que yo pudiese interactuar con él mientras estábamos hablando cerca. Él estaba viendo hacia otro lado. Y el otro tema es que Jesús te va a enseñar los temas para que tú te conviertas en un Cristo, y él después va a desaparecer. Te va a dar la lección de soltarte la mano para que rompas el dogma. Eso es importante. Si tú te encuentras con una figura en el astral que te diga que es Jesús y te dice que te arrodilles porque Él es tu Salvador, ese no es Jesús. Entonces hay que tener claro con eso. Hay que tener claro eso. Él te va a llevar de la mano lo más cerca posible que tú puedas alcanzar esa cercanía al Padre, ¿verdad? Y cuando estés frente a esa figura que representa al Padre, que es una representación cercana del Padre, Él va a desaparecer. Y tú vas a sentir que eso que es como que si te abandonó. Pero claro, él te está enseñando la lección más grande de la cristificación, que es que cuando tú te vuelves el hijo unigénito, te vuelves el Cristo, y entonces no puede haber otro hijo ahí frente al Padre, porque tú eres en ese momento el hijo. Y después vienen las lecciones más profundas, entonces de mi Padre y yo somos uno, es porque te vuelves uno con el Padre, porque tu mente se diviniza a nivel de la mente divina, y entonces tú eres la imagen mental que eres dentro de la mente del Padre divino se vuelve a su imagen y semejanza. O sea, porque el pensamiento que eres dentro de la mente divina es una imagen y semejanza de la mente mayor. Entonces, eso es lo que viene a enseñar Jesús. A ver. Bueno, es que claro que sí, a Jesús lo adoró mucha gente, pero no porque él quisiera. Y él trataba de de explicarles que él no venía a representar ningún rey o ningún tipo de salvador, pero el mundo es como es, pues, ¿no? Y entonces la gran mayoría de los discípulos entendieron muy poco de su mensaje. Y los que más lo entendieron fueron a los que distorsionaron y a los que sacaron de la Biblia en sus evangelios apócrifos. Y distorsionaron sus personajes, tildándolos de Judas, por ejemplo, como si fuese un asesino, un vendedor del Salvador. O a María Magdalena, por ejemplo, que también era una de las discípulas más avanzadas en la recepción del mensaje de Jesús, en la cual siempre la han tildado como digamos, lo que sabemos que la iglesia hace con el símbolo de la divinidad femenina, pues que es esconderlo, ocultarlo y no darle su lugar. Entonces, y es claro, y que Jesús también, Jesús tiene que haber cometido también en parte errores como hombre. O sea, estamos hablando de Jesús. O sea, el Cristo es otra cosa. O sea, el Cristo es un título que alcanzó Jesús. Entonces, hay que también, hay que también dotar a Jesús de humanidad, para que también sea alcanzable. Si lo pones como lo pone la iglesia, en ese nivel de divinidad inalcanzable, entonces lo pones en el nivel del dogma. Tienes que hacerlo, tienes que ponerlo en su justa dimensión. Para que entonces puedas entender que tú también, como humanos, puedes transitar ese camino y alcanzar esa cristificación. Gracias a los que están dando like. Y bueno, estoy leyendo algunos comentarios. Disculpen si se me pasan a veces los comentarios porque mientras estoy respondiendo, bueno, no estoy leyendo. ¿Alguna experiencia con Samael Awen-Or buscaste en el astral? Claro que sí, claro que sí. Tengo unas experiencias con el maestro Samael interesante. Sobre todo las experiencias donde hay bloqueos del chakra sacro. Ahí he tenido encuentros particulares con el maestro Samael.
encuentros donde, por ejemplo, consultantes femeninas tienen dificultades para la reconexión. Es que tengo que tener cuidado con las palabras que digo, porque entonces, gracias Isabel, con las palabras que digo, porque si no, eh, así como en los otros días que nos bloqueaban la transmisión. Entonces, las consultantes femeninas que tienen problemas, por ejemplo, de reconexión con sus parejas por temas de relaciones, ¿m? Eh, y bloqueos a nivel del chakra sacro, ¿verdad? Allí he podido conversar en algunas ocasiones con el maestro Samael, ¿eh? Porque digamos que el maestro Samael propagó muchas enseñanzas con respecto al despertar de la energía Kundalini, a el ritual de las cuatro serpientes, y él de alguna manera a su forma dogmática, porque también se dogmatizó y por eso se llama Samael, y de hecho aquí tengo una imagen, una imagen que representa eso, que tampoco puedo hablar tanto porque, digamos, el dios ciego de los gnósticos, no puedo decir el nombre porque si digo el nombre también hay inconveniente, es Samael, Saklas, Yaldabaoth, conocido también como Yahvé también. Bueno, digamos que por eso es que Samael Auer tenía ese nombre, el nombre de Samael, que es uno de los nombres que le dan al dios ciego, ¿no? Entonces que son, digamos que maestros que alcanzan cierto nivel importante de entendimiento, pero que al final terminan en el dogma y también volviendo a crear eh, iglesias, acumulación energética de personas, imponiendo reglas, limitaciones en la sexualidad. Entonces comprenden muchas cosas, pero también se desvían en el camino. Y hay grandes maestros que tienen grandes enseñanzas ya que aparecen en el astral, pero que en vida humana, siendo humanos, y como todo humano, con errores y con fortalezas, ¿verdad? Y con debilidades y con virtudes, digamos que se desvían en ciertas partes del camino. Y entonces ahí donde viene, por eso es que yo siempre explico, que sea de la fuente que tú bebas, la religión que tú profeses, ¿verdad? O por la que te estés empezando a encaminar, siempre estés muy atento al momento en que esa fuente te va a comenzar a dogmatizar, que te va a comenzar a decir, esto es prohibido, esto es del diablo, esto te condena si lo haces. Ahí es donde ya tienes que comenzar tú a cuestionarte, ¿eh? Y entonces entender que tú no tienes que, digamos, ponerte esas gringolas que te quieren poner en las diferentes religiones. Y entonces, bueno, esta imagen que está acá atrás es una imagen astral de muy cercana a mi encuentro con el dios ciego. Al estar frente a Yaldabaoth, Samael, Saklas y el Demi. Ya saben quién es. No puedo decir el nombre completo porque censuran aquí. Bienvenida Rita. ¿Cómo estás, amiga? Entonces, bueno, aquí estamos nuevamente para hablar acerca del viaje astral, para hablar de temas de espiritualidad, para responder preguntas. Si tengo información o conocimiento de lo que están preguntando, con mucho gusto lo comparto. Y bueno, gracias a los que están compartiendo, a los que están dando like. Estoy leyéndolos aquí. Recuerdo claramente ese viaje astral donde me encontré con Yaldabaoth. Claro, esta es una imagen que generé yo mismo por IA para representar a Yaldabaoth, a Samael, al Demi, el dios ciego. Recuerdo que en esa oportunidad yo había difundido en mis videos cierta información acerca de el dios de este simulador, ¿verdad?
Y esa noche en el astral fue frente a él y él me dijo, me has traicionado, me enseñaron así, me has traicionado. ¿Mm? Y quería que yo él en su, digamos, su concepción de Dios ciego, él piensa que él es el padre de nosotros. Y recuerdo que era como que había una fuerza que quería hacer que yo me arrodillara. Y yo le dije que yo solamente me arrodillaba ante el Padre Inconocible, porque ya yo me había reconocido y yo sabía que yo era hijo del Padre Inconocible. Y entonces en ese momento fue como que me volteé de lado y en vez de frente a él me arrodillé, pero arrodillándome al Padre Inconocible. Y en ese momento fue como que si todo ese lugar oscuro donde estaba este ser que me estaba como interpelando, por decirlo de alguna manera, se llenó de luz y fue como que del cielo aparecieron tres símbolos que me estaban como entregando. Estos símbolos eran como una espada con incrustaciones con gemas, una cruz pequeña con gemas y también una especie de báculo. Y esto, bueno, todo eso tiene un simbolismo, ¿no? Todo eso tiene un simbolismo. O sea, digamos que son momentos en el astral donde atraviesas ciertos procesos de impacto, pero que también son pruebas importantes. Jaimex, ¿cómo puedo desdoblarme? Bueno, hermano, mire, usted puede desdoblarse hoy, usted se agarra y se pone una meditación de YouTube, ¿verdad? Y te puedes desdoblar. La cuestión es que te salga bien. No, mira, todo el mundo se puede desdoblar. El desdoblamiento astral no es algo, digamos, exclusivo de nadie. Todo el mundo puede aprender a desdoblarse. Y de hecho, hay técnicas que yo llamo técnicas de fuerza bruta, o sea, que no requieren preparación, solamente requieren de insistencia. Por ejemplo, una técnica de fuerza bruta es la técnica del vigilante del sueño. Tú te pones preferiblemente un día que tengas el cuerpo físico muy cansado, te pones a vigilar tu sueño. Cuando te estés exactamente quedando dormido, que sientas que ya estás a punto de quedarte dormido, tienes que levantarte súbitamente de la cama. ¡Pum! Tratar de levantarte. En ese momento, de repente no te va a salir a la primera, pero de repetir ese proceso, va a llegar un momento en que al estarte quedando dormido y levantarte súbitamente, te vas a levantar sin el cuerpo físico. Se va a levantar solamente tu cuerpo etérico. Y te vas a ver que la mitad tuya está echada, que es la mitad física, y estás levantado al mismo tiempo. Y vas a tener tu experiencia de salir del cuerpo. Entonces es una experiencia, digamos, simple. Vas a estar en las capas superficiales, las primeras capas superficiales del astral. Ah, mira, Armando lo hace, genial. Y ahí es donde vienen retomando el templo, el ejemplo de las enseñanzas de Samael Awen Or, ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen las pruebitas digamos, del test de que estás, digamos, en cuerpo astral. El saltito que tienes que dar cuando sales de tu habitación para probar cuánto te trasladas cuando saltas. Y las primeras experiencias, que son las que son estar alrededor de tu entorno, o sea, de tu casa, de tu departamento, volar, digamos que yo le llamo a eso salir al campo de juego, porque realmente esa capa es como una copia de la realidad, pero que normalmente está muy vacía, o sea, no hay casi nadie ahí. Y entonces ahí tú puedes experimentar varias cosas, y eso lo puedes lograr así, con ese mecanismo de fuerza bruta. Ahora, si tú lo que quieres es convertir el viaje astral en una herramienta de obtención de sabiduría, de conocimiento, tú quieres ir a lugares específicos, a planos, digamos, más distantes o elevados, a profundidades de ti mismo, encontrarte con deidades específicas, hablar con seres encarnados, otra cosa, ya es otro camino por el cual tú tienes que llegar al desdoblamiento. Sobre meter el cuerpo físico al astral, tengo mi propia percepción acerca de eso, Chris. Eso ya es algo como, digamos, no quiero que la gente piense que lo que yo digo, que lo que estoy diciendo en ese particular son verdades absolutas. Yo creo que
a los maestros, cuando hablan de eso, lo que se refieren es a la purificación del avatar. O sea, eh, no voy a decir que eso no se puede realizar, ¿verdad? Pero yo lo que creo que es llevarse, lo que llamamos llevarse el cuerpo físico a los planos astrales, no es que te llevas la carne como tal, sino es que tú, digamos, en el personaje que eres acá, lo depuras a tal nivel que el personaje puede, al comenzar a alcanzar y a tener vida en los planos más sutiles. Porque lo que ocurre cuando tú no depuras el personaje, cuando tu personaje, esto que eres acá, el Alfredo que soy yo acá, tú Chris aquí, ¿verdad? Y tú no lo llegas a depurar. Lo que tú eres aquí tiene una vibración muy densa y no puede continuar, no puede existir en niveles más altos, no puede tener existencia en otras dimensiones. Y entonces cuando tú desencarnas, esto que es la información de lo que tú eres es archivada. Es archivada como en un archivo de vestiduras sagradas. Entonces, cuando tú quieres que esta vestidura sagrada que tú portas aquí siga surcando las diferentes dimensiones, y entonces, por ejemplo, que tú como aquí, como eres como Chris, tú puedas seguir siendo Chris, no sé, en el cinturón de Orión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tú tienes que hacer un trabajo de depuración de este avatar. Y entonces así tú te llevas, digamos, como la vestidura también, te la llevas. O sea, naces en los otros planos. A eso es a lo que yo creo que se referían, y se refieren los maestros, y también se refería a Samael, a Or en ese particular. Y bueno, para eso hay mecanismos, ¿verdad? Precisamente de enseñanzas que también se reciben desde el astral para poder lograr esos, digamos, digamos, procedimientos, ¿no? Y una de las cosas es que tienes que comenzar a construir sitios de reposo para tu cuerpo en el astral. O sea, para tu avatar. Es como decir que en el astral tiene que comenzar a haber lugares donde cuando tú sales de este cuerpo, despiertas en un cuerpo, digamos, en un aposento astral. Que ya tiene existencia permanente. Entonces, cuando tú haces el viaje, tú sales de este y cuando te despiertas en ese otro cuerpo que está reposando, esperando que tú le comiences a dar uso en esos otros planos. Y bueno, y esos lugares de reposo se van construyendo dependiendo digamos, de tus propias experiencias astrales, de la cantidad de veces que vas yendo y vas repitiendo y vas agregando cosas a los lugares que estás, en los cuales estás transitando. Entonces son como los primeros lugares, los primeros peldaños a los que vas a recordar. Por eso es que el Maestro Jesús en los Evangelios Apócrifos decía que el hombre no tiene lugar donde descansar, que todos los seres creados tienen sitio de reposo, pero que el hombre no tiene lugar de descanso. Entonces decía que construyéramos un lugar en el reposo para que cuando mueras no seas comido, porque el estuche, el avatar, el personaje, si no alcanza digamos, cierto nivel de pureza, se lo come el sistema, pues, o sea, es archivado. Más, eso no tiene nada que ver con tu espíritu, con tu esencia, con lo que tú realmente eres. Estamos hablando de el performance que tienes tú aquí. O sea, y si tú quieres seguir siendo el que eres aquí, o sea, seguir transitando las otras dimensiones, existiendo en otras dimensiones, con esta misma figura, con este cuerpo, ¿qué tal? Tú tienes que este avatar, el cuerpo también tiene que ser, tiene que alcanzar ciertos niveles digamos, de entendimiento, por decirlo de alguna manera. Y bueno, a eso es a lo que yo creo que los maestros se refieren cuando dicen llevarse el cuerpo físico. A eso es a lo que yo creo que los maestros se refieren. Eso es lo que yo, y no solamente que digo que yo creo, o sea, eso es lo que yo he experimentado. O sea, esa es mi experiencia personal. Más bueno, respeto cualquier otro tipo de experiencia que haya. Es verdad que si morimos aquí seguimos viviendo en otras realidades. Bueno, mira, es que esa pregunta que está haciendo el propio
tiene muchas formas de responderse y tiene muchas aristas. Porque hay muchas, por ejemplo, podríamos empezar por el tema de que tú en este simulador hay diferentes canales de frecuencia y diferentes vidas paralelas que están existiendo y donde tú puedes tener existencia en diferentes, digamos, subfrecuencias de esta simulación. Entonces tú puedes ser aquí el propio uno y aquí arribita está el propio 2 y aquí está el propio 3 y bueno, y aquí eres, no sé, arquitecto y en este eres mendigo y en este eres, qué sé yo, ¿ah? Son vidas paralelas que se están ejecutando. Y cuando esta vida termina y cicla, cumple esta esencia que rellena este cuerpo aquí en el propio uno, cumple con sus procesos que tiene que ir, sus procesos de purga, digamos, de tránsito con los diferentes arcontes de traslado, de sellado, los procesos que se hacen para volver otra vez si va a volver a regresar ese pedacito de tu esencia allí nuevamente. Pero tú sigues teniendo las otras vidas que se están ejecutando, que están en proceso en paralelo contigo. Y así como también estas vidas que ya pueden haber terminado, también están disponibles ahí todavía en esa frecuencia de manera perenne, y tú las puedes ir a visitar incluso así hayan terminado. Y también si no han terminado, como que están en ejecución también. O sea, yo recuerdo cuando yo me dedicaba mucho a ir a ver mis vidas pasadas, o vidas paralelas, a mí no me gusta decirle pasadas, sino paralelas, en una oportunidad yo desperté o en un cuerpo, en una de esas vidas, y estaba como en la universidad. Y entendí rápidamente que era una vida paralela porque estaba con muchas personas que conocía, que han sido mis amigos en esta existencia, y todo, pero era otra configuración diferente, o sea, no era en los sitios que habíamos estudiado, era otro tipo de universidad, era, por ejemplo, cosas tan sencillas como que habían, exnovias que habían sido cosas digamos, novias que duraron muy poco y en esa realidad tenían relaciones larguísimas con esas mujeres, por ejemplo. ¿Ah? Y entonces, bueno, yo iba y hacía muchas cosas y yo en esa vida particular, yo caminaba y hacía lo que iba a hacer y llegaba a un punto de esa realidad donde, ¡pum!, era como que se me sacaban y volvía otra vez a despertar en el mismo punto donde había iniciado el viaje. Y entonces volvía a recorrer, a hacer lo que iba a hacer, compraba, salía, comía, no sé qué, y de repente, ¡pum!, otra vez para atrás al mismo momento, ¿verdad? Y entonces en una de esas salidas me encontré con un ser que iba saliendo, que identifiqué que era un mago astral, que estaba en el cuerpo de un cuerpo conocido para mí, pero me di cuenta que era un mago. Y entonces le dije, oye, mira, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué cuando hago esto y ya de camino tanto por aquí, pum, vuelvo a aparecer aquí? Y entonces él me dijo, lo que pasa es que tú no te has dado cuenta que esta es una vida que todavía está en ejecución. Y entonces cuando tú, digamos que la estás viviendo en los últimos minutos que lleva de ejecución esa vida. Y cuando llegas al punto donde ya no hay más nada, porque ya no se ha vivido más, ¿verdad? Entonces, ¡prum!, lo que hacen es que te regresan otra vez al punto de donde accediste ahorita. Entonces, eh, volviendo a la pregunta, o sea, tú terminas tu proceso aquí, pero tú tienes otros procesos en diferentes lados. Y no nada más en este simulador, también tienes procesos que pueden estar en otras simulaciones, en otras dimensiones, donde continúas. Entonces, bueno, más o menos así funciona. El cuerpo astral muere o solo envejece. Bueno, mira, aquí con Armando quiero ser detallista con respecto a las terminologías del cuerpo etérico, el cuerpo astral y todo eso. Vamos a poner que tú estás hablando de el cuerpo que usamos cuando hacemos el viaje astral, ¿eh? Porque entonces si no, ahí vienen, bueno, los que son ultra técnicos con respecto a los diferentes cuerpos, y a los cuales yo siempre les respondo que esos son simplemente etiquetas que les ponemos nosotros los humanos a las cosas para poder entendernos, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar de que tú estás hablando del cuerpo que usamos cuando hacemos el viaje astral. El cuerpo que tú usas cuando haces el viaje astral es como un cuerpo, digamos, temporal o intermedio, ¿verdad? Con el que tú transitas. Realmente no es un cuerpo de ninguna dimensión, no es
A menos que vayas que tomes posesión de un cuerpo en otra dimensión que también ocurre, ¿verdad? Otro cuerpo que ya tienes existencia, ahí, bueno, estarías ocupando un cuerpo de esa dimensión, de este plano. Pero cuando tú estás en las capas superficiales, o sea, estás surcando astralmente aquí mismo, en esta frecuencia donde tienes tu cuerpo físico, ¿verdad? Entonces vamos a poner que, bueno, tú estás haciendo un viaje astral y estás yendo a ver, a visitar astralmente a tu abuelita que está en otro país, por ejemplo, ¿ves? O sea, tú estás en tu cuerpo astral en esta misma frecuencia, ¿verdad? Y estás yendo ya hasta donde la casa de tu abuelita que está en otro país. Ese cuerpo como tal, ¿verdad? Es como un cuerpo intermedio que no es un cuerpo de ninguna dimensión, no es un cuerpo, digamos, que tenga existencia. Eh, y digamos, ese cuerpo, normalmente, ¿verdad? Tú, ese cuerpo, vas a verte cuando te puedas ver porque pasas por algún sitio donde te reflejas o algo por el estilo, o alguien te vea porque te pudo ver o algo por el estilo. Que te encuentres con otro vejero hasta algo similar, la edad que vas a tener es la edad donde tú sentiste que estabas en tu mejor momento. ¿Eh? Bueno, y eso normalmente para la gente varía, pero está por ahí rondando los 30 años, los 30 y algo, los 28, por ahí, que es como cuando uno sentía que estaba en plenitud, en la flor de la vida. Ese es el cuerpo que usas cuando transitas así, y eso se mantiene así de esa manera. Ahora, las experiencias no son solamente en esta cascarita de esta frecuencia. El viaje astral no se usa nada más para ir a curiosear al novio o a la novia, o para ir a visitar a los familiares aquí en esta dimensión, o para ir a proyectar y ver y a encontrar un objeto o a saber un secreto de alguien aquí en curiosear en esta realidad, en esta franja. No solamente para eso se usa el viaje astral. De hecho, para mí lo que me gusta es para alcanzar planos lejanos. Y entonces ahí es donde viene el tema de la obtención de sabiduría y conocimiento. Y cuando tú estás transitando para obtener sabiduría y conocimiento, lo que alcanzas son precisamente lugares de sabiduría, de entendimiento, templos astrales, lugares con maestros, ¿verdad? Sefirat del árbol de la vida, tus propios chakras y todo eso. Y allí entonces van a variar los diferentes cuerpos que puedes tener. Hay sitios donde de repente te puedes ver con tu cuerpo de niño porque en ese lugar las enseñanzas a las que tú estás accediendo necesitan de un nivel de inocencia y entonces tú vas a aparecer como niño. Así como, por ejemplo, si vas a otro simulador, en ese simulador puedes tener otro cuerpo totalmente diferente. O sea, puedes tener un cuerpo, puedes ser mujer, de repente, si eres blanco en ese otro simulador, eres afroamericano, X. O sea, eso es, o sea, de esa manera es que digamos, funciona el tema de los cuerpos. Físicamente somos iguales en todas las vidas paralelas, no. No. Ajá, a ver. Marjorie dice, pero el hombre que estaba a mi lado hoy es amigo. Que había una pareja que era 1930 que falleció y la mujer era yo. A ver, Mario, explícate un poquito mejor. Lo que estoy entendiendo es como que de repente tuviste una pareja, ¿verdad? Y la viste en otro plano, otra vida paralela y en ese era tu amigo. También eso puede ocurrir. Hay otras vidas donde también puedes tener el mismo cuerpo, o sea, ser igual, ¿no? Pero hay algunas otras vidas donde el cuerpo es totalmente diferente. A ver, Marjorie nuevamente. Era un accidente y ambos estaban fallecidos, pero la mujer era yo y el hombre es amigo actualmente. Ok, esa es la escena que estabas viendo astralmente, Marjorie. Mira, hay vidas paralelas
es que donde tú tienes el mismo, es digamos que una vida paralela, pero es como una vida que es idéntica a esta, pero está separada por digamos, por franjas de tiempo. ¿Eh? Por ejemplo, yo en viajes astrales para otros consultantes que han pedido ir a ver vidas paralelas para pues, saber si tienen un yo cuántico que les pueda servir o darle información. ¿Eh? Yo me he dado cuenta que hay gente, por ejemplo, que tiene una vida donde aquí estás en el 2026, pero esa vida es igualita a esta, pero está vamos a poner, en el 2027. ¿Eh? O en el 2028. Incluso hasta con tiempos de meses de separación nada más. ¿Eh? Entonces, esa vida paralela, allí tú eres igualita que acá y todo, y tienes ese amigo y todo, pero pueden ocurrir otras cosas diferentes. ¿Eh? Como por ejemplo que de repente en esa vida ya tú y tu amigo desencarnaron en ese accidente. ¿Eh? Entonces eso es interesante. ¿Eh? A mí me gustan esas vidas donde ya uno logra detectar el momento en que desencarnó, porque eso te sirve para lo que es el aprender a perder el miedo a la muerte. ¿Eh? Porque uno después, si aprendes a manejar bien el viaje astral, tú puedes solicitar ser llevada al momento de desencarnar de esa vida. ¿Eh? Y experimentar conscientemente. No vas a sentir dolor, no vas a sentir nada, solamente vas a pasar por todo el proceso, porque como si ya sabes que ahí tuviste ese accidente, ¿verdad? Tú vas a estar como en ese cuerpo, ¿verdad? Y vas a vivir exactamente todo lo que ocurrió cuando desencarnaste. ¿Eh? Y entonces allí, como estás consciente, que estás consciente en ese viaje, entonces resulta que ves cuando sales del cuerpo, ves, digamos, ves cuando llegas a los sitios de purga que te corresponden, hablas con las deidades que te encuentras en los sitios de purga, pasas por el proceso de purga, entiendes lo que es el purgatorio como tal, que para todo el mundo es diferente. Y bueno, y todo lo que viene después del purgatorio y el proceso de volver otra vez a esperar o a meterte en la fila de volver a estar acá. Entonces, eso es genial, porque cuando tú ves eso de primera mano, incluso y yo te recomiendo que si lo haces, incluso hasta lo repitas no en una sola vida, sino en otras, ¿verdad? Eso te da, digamos que te quita como casi el 99% del miedo. ¿Eh? Porque todo lo que es miedo en esta realidad se traduce en y me voy a morir. ¿Eh? Al final todo es y me muero. ¿Eh? Y si pierdo la plata y me vuelvo pobre, termino en la calle y me muero. ¿Eh? No, porque si hago esto, no sé qué, pierdo la salud y me muero. ¿Eh? Entonces, cuando tú te quitas la preocupación del y me muero, ¿eh? Entonces tú eres libre y te quitas muchos pesos. ¿Eh? Bueno, Chunli también, bueno, son precisamente. Ahí, bueno, ahí vamos, amiga. Con ampliación del uso del viaje astral puedes quitarte ese miedo. De nada, Marjorie. Aquí estamos para cualquier pregunta que tengas. Bendiciones también para ti, Marjorie. A ver. Sarai dice, ahora, ¿de qué se trata el chat en el live? El live es acerca de los viajes astrales mayormente, Sarai, de codificar los sueños, el mundo onírico, pero también hablamos de muchos temas de espiritualidad, del despertar, del crecimiento espiritual.
Si tienes alguna pregunta relacionada con eso, con mucho gusto la puedes escribir y eh, si tengo alguna información que darte con respecto a eso, te la facilito sin problema. En todas las realidades estamos rodeados de las mismas almas, el propio dice eso. Mira, la respuesta a eso corta es sí, pero el tema del alma hay que tomarlo con pinzas. El alma no es realmente lo que tú eres, ¿no? El alma digamos, el alma es una especie de contenedor psíquico que está creado especialmente para que el espíritu, lo que tú realmente eres, pueda encajar en el cuerpo físico, ¿eh? Entonces no es que estás rodeado de almas, ¿eh? Y por eso es que cuando yo digo que cuando dicen la gente dice, no, porque es que le vendió el alma, o sea, el alma no es lo que tú eres, pues, ¿entiendes? Entonces, pero bueno, vamos a tomar que tú dices alma como decir que estás acompañado por las mismas esencias, ¿eh? Por los mismos fractales de la divinidad. ¿Mm? Sí. Tú tienes un equipo que es mal llamado equipo almático, pues, ¿eh? Y con el cual te encarnas en las diferentes experiencias, ¿eh? Tratas de encarnarte normalmente con las mismas personas. El detalle es que muchas veces hay infiltrados en esos equipos almáticos, ¿eh? Y eso es algo interesante. Eso también lo he podido ver en las exploraciones de las configuraciones de los contratos álmicos de las diferentes personas, de los consultantes que llegan digamos, conmigo a la consulta. Al momento de que están como por entrar nuevamente, imagínate que es como que están por entrar y se están conformando y se están poniendo de acuerdo en una reunión multidimensional de qué es lo que van a hacer, ¿no? Pero resulta que para hacer lo que van a hacer falta un papel, ¿no? O sea, una de las esencias ya no está disponible, ya cumplió sus ciclos, siguió a diferentes planos o todavía está en la línea de tiempo que está en ejecución. Él todavía no ha muerto porque fue muy longevo y no ha muerto. Entonces esa chispa que le correspondería integrar al equipo nuevamente no está disponible para volver a ingresar. Pero ya el equipo está listo para jugar otra vez y quieren entrar rápido, ¿eh? Y entonces por ahí hay otras esencias, otras chispas, ¿verdad? Que también están desesperadas y necesitadas de entrar, y como hay muy poquitos cuerpos ahorita físicos, ya no es como antes que había para entrar en Cambote, sino que ahora hay pocos cuerpos disponibles, entonces las colas para entrar a esta realidad son grandes, y entonces esa esencia que está por ahí esperando, dice, bueno, mira, yo estoy aquí, si ustedes quieren yo me meto ahí en el papel. Bueno, ¿y cuál es el avatar que falta ahí? No, mira, aquí falta un papá. Para que se complete este equipo, falta el papá. Y él dice, bueno, yo puedo hacerlo. Si ustedes me aceptan, me meten allí. Esa es una esencia que no pertenece a tu equipo almático, ¿verdad? Pero se encarna y entonces viene esta experiencia contigo. Y entonces allí es donde vienen esas cosas que tú dices, bueno, pero yo estoy aquí, no entiendo, porque yo no me siento parte de mi familia, porque yo siento que soy diferente, que no me comprende, que nada, es que tú no eres de ese equipo. Entonces, en cierta manera sí, el propio lo que estás preguntando, pero ocurren esas variantes, ¿eh? Sara dice, tengo sueños donde me hacen relaciones, no tengo pareja ni tengo deseo. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, Sara, ahí tienes que estar muy atenta al tema de los incubos y los sucubos. Ahí digamos que seres espirituales que se alimentan de la energía sexual. Y entonces digamos que en esos planos eh, astrales pueden tomar forma de alguna manera y comenzar a intentar tener interacción sexual con una persona que está entrando de manera involuntaria o de manera dormida a esos otros planos, ¿no? Pero eso tiene que, digamos que, tratarse de manera particular e individual y con mucho tema y con mucha cautela. Hay que ir a explorar tu caudal astral, hay que ir a ver exactamente cuál es el origen de eso. Porque fíjate que tú misma indicas que no, que yo no tengo deseo, que no tengo pareja, ¿verdad? Ahí lógicamente hay algún tipo de bloqueo que tú misma estás estipulando a nivel de tus chakras, de tus chakras de los centros inferiores, o sea, a nivel de la raíz y del sacro, ¿eh? Esos chakras
digamos, se alimentan desde la tierra y son los que, digamos, los que canalizan la energía que tiene que ver con lo instintivo, con la sexualidad, con la reproducción y todo eso. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros decimos, no, porque es que yo no quiero nada, porque yo no quiero pareja, yo no tengo interés, no tengo deseo, ¿verdad? Ahí hay un trabajo que hay que hacer allí. ¿Ves? Y hay una energía que se está acumulando allí en esos chakras. Hay un bloqueo que hay que trabajar allí. Hay que buscar el origen de eso. Entonces, para eso se hacen escaneos astrales y se hacen escaneos específicamente de esos centros energéticos. O sea, por ejemplo, en el astral, uno busca a la persona, hay un sitio de encuentro y se pone allí, se ponen caudales de luz, tubos de luz específicamente en tu chakra sacro para decodificar qué es lo que está ocurriendo allí en tu chakra sacro y leer tu chakra sacro. Entonces ahí vamos y digamos que decodificamos lo que está ocurriendo en ti en ese particular, en ese centro energético que es el que está vinculado con todo lo que es las experiencias sexuales, lo instintivo y todo eso, la reproducción, todo eso, la supervivencia. Y es muy probable que ahí haya algo que está refrenado, algo que está refrenado. Y al estar refrenado es una energía que no está subiendo por el caudal de todos tus centros energéticos. Como está acumulándose allí, eso hace como, digamos, llama la atención esa acumulación energética. Y llama la atención de seres que se dedican muchas veces a alimentarse de esa energía. E incluso es muy probable, en muchas ocasiones ocurre, que esos bloqueos están provocados por ciertas entidades que hay que desterrar, que hay que expulsar, que hay que depurar. Y provocan el bloqueo para que se acumule precisamente esa energía y ellos puedan alimentarse de ese caudal energético. Entonces, bueno, eso no es algo que se pueda responder así digamos, de una manera absoluta, ¿verdad? Hay que analizarte, hay que revisarte. Rafael dice, hermano, gracias por tus enseñanzas. No, gracias a ti, Rafael, por estar aquí. A ver, sigo buscando algunas preguntas. Ahora que hablas de la sexualidad, ¿qué opinas? Bueno, no voy a decir tanto la palabra porque en estos días he tenido bastantes problemas con un par de lives allí con restricciones. De la retención y transmutación XXXX que está preguntando aquí Chris. Mira, es un tema importante. Sí, claro que sí, a nivel de, digamos, para poder alcanzar ciertas cosas espiritualmente, se tienen que hacer prácticas de retención, ciertos procedimientos de tantra. Más no es como el dogma nos vende. No es como el dogma nos vende muchas veces por ejemplo, en la gnosis de Samael Auer hay mucha restricción en ese particular. El arcano ZF. Justamente hoy estaba yo en el astral y me estaban hablando del arcano ZF. El punto de eso es, esto vuelvo nuevamente a decir, hablo de mi propia experiencia, ¿verdad? Es que en el caso del hombre, la eyaculación causa un desgaste físico del cuerpo. Entonces, cuando tú necesitas, para tú hacer ciertos procedimientos espirituales y alcanzar ciertos lugares, tú necesitas que tu cuerpo físico también esté plenamente energizado. Entonces, si tú quieres llegar a ciertos lugares específicos, ¿verdad? Tú tienes que también resguardar tu energía masculina. Entonces, esto no quiere decir que tú te vas a volver un beato. No, que tú te vas a meter a santo. O no más nunca tú vas a estar con tu mujer. No, claro que no. Tú lo que pasa es que tú tienes que tener, digamos, cierta disciplina en tu sexualidad. Y entonces desde mi óptica, como digo, no es que tú te vas a reprimir ni que vas a dejar de disfrutar de tu vida con tu pareja, pero sí tú tienes que resguardar tu energía y de repente, por ejemplo, dependiendo de lo que tú estás trabajando en ese momento, tú tienes que decidir, bueno, en el mes, en tal fecha, de tal día a tal día, es que yo, bueno, me puedo dar el placer, ¿verdad?, de disfrutar de mi cuerpo, con mi pareja.
Ok, bueno. Pero no puede ser algo desorganizado, descontrolado. Como todo, en esta vida hay que tener un equilibrio. Si no, es como si fuésemos animales. Y nosotros no somos animales. O sea, no puede ser que donde nos encuentren las ganas, ahí es. Entonces de eso se trata un poco, pues, ¿entiendes? O sea, no puedo tampoco extenderme mucho en el tema porque hay cosas que no se pueden hablar en el live porque, bueno, ya saben. Trabajo en un restaurante y sueño que las personas piden piernas y órganos, intestinos humanos. Bueno, tú estás viendo quizás ciertas partes de rituales de rituales de alimentación sí, de partes humanas. Tampoco puedo hablar de eso mucho. Bueno, también Saraí tienes que estar ahorita, mira, tienes que también tener mucho cuidado de no estar siendo estimulada psicológicamente, porque ahorita con tanta basura que Einstein, que aquello, que Baal, que no sé qué, que Moloch, que todo, hay una gran cantidad de información que está rondando por la red que te puede estar inyectando también la psiquis, pues, ¿eh? Entonces de repente por allí también tienes que tener cuidado con eso. Saraí, yo soy venezolano, pero vivo hace más de 10 años aquí en Perú. El propio dice, eso quiere decir que los bebés pueden ser amigos o familiares que ya hayan fallecido, totalmente. De hecho, por ejemplo, cuando en solicitudes de viajes astrales en las consultas me piden que vaya a encontrarme, por ejemplo, con un papá que ya desencarnó hace varios años. Resulta que me encuentro con el papá astralmente, ¿verdad? Y resulta que el papá me explica que él está esperando. Que está esperando, y no, que está esperando que el hijo, que el nieto tenga un hijo, varón, que ahí es donde él va a encarnar. Porque son esencias que ya realmente están, que hicieron su trabajo en las diferentes vidas que han tenido y cuando desencarnan tienen nivel de conciencia. Y entonces como tienen nivel de conciencia, los arcontes de traslado y del mecanismo de la economía de las almas no pueden hacer lo que quieren, digamos, de lo protocolar de volverte a reinsertar, sino que tú ya tienes lugares donde quedarte, tienes aposentos astrales, tienes lugares de reposo y tienes sitios donde te puedes quedar y permanecer hasta que tú dices, bueno, ya, ahora sí, va a ver qué está pasando allá abajo. No, bueno, mira, ya nació el hijo de fulanito, que es mi nieto. Ah, mira, y va a ser varón. Ahí quiero ir. Bueno, encarnas ahí. ¿A dónde fuiste en tu primer viaje astral? Mira, mi primer viaje astral fue hace muchísimos años y yo no era consciente todavía de que estaba haciendo viajes, de que existía ni siquiera el astral. Era muy niño. Y mi primer viaje astral fue a un plano de encuentro con el hermano y maestro Jesús. Entonces, una experiencia muy, muy bonita porque fue un delirio, teniendo fiebre muy alta porque estaba enfermo. Salí del cuerpo y hablé con Jesús unos minutos. Y Jesús lo que hizo fue conmigo construir un lugar, que después entendí que era un lugar para el encuentro en el futuro. Al futuro ya ahorita después de viejo. Jesús me dijo, ayúdame a construir este muro. Y yo en mi cuerpo de niño
era como que si yo ponía los ladrillos con Jesús y él ponía el cemento y se iba construyendo el muro. Ta, 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 ta. Y eso fue lo que hice con él allí. Mientras hablaba con él de otras cosas que, bueno, no registré. Y después de que salí, regresé al cuerpo, le conté a mi mamá eso. Y después que pasaron más de 30 años, ¿verdad? Y comencé otra vez a tener este contacto, estas salidas astrales y todo eso, ¿verdad? Me di cuenta que ese lugar que creó Jesús, atemporal, era un sitio para que yo pudiese volver a encontrarme con él. Porque en los primeros lugares, o muchas veces que yo me encuentro con el hermano y maestro Jesús, o con, digamos, o con representaciones cercanas a esa energía crística o la energía del Padre, es en ese muro. ¿Eh? Entonces, de alguna manera eso es lo que se estaba construyendo en ese momento. ¿Qué puedes enseñarnos de las personas que entran en coma? No sé muy poco sobre eso, Chuenli, pero desde mi óptica pienso yo que las personas que cuando están en coma eh, de alguna manera están por un lapso de tiempo en esos otros niveles de existencia. Hola, punto, punto, bienvenido. Esa película, Chris, que me estás mencionando, me la han mencionado muchas veces, pero nunca la he visto. Y no sé realmente de qué trata ni nada. Sí, exacto, Chun-Li. Es que yo creo que estar en coma es como una SM, pues una experiencia cercana a la muerte. Entonces, donde las personas cuando regresan hablan pueden contar todo lo que vieron en los otros niveles, en los otros planos, en los sitios que estuvieron. Tengo tendencia a pensar, eh, esto no es algo no es una conclusión a la que pueda llegar con exactitud, que cuando estás en coma estás suspendido en la cuarta dimensión hasta que regresas. A lo que llaman la cuarta dimensión. Y por eso es que muchas personas hablan es de que bueno, que cuando estuvieron se encontraron con personas desencarnadas, que se hablaron con fulanito que ya no estaba, que le dijo que tenía que regresar, que no era su momento, que aquello y que lo otro, ¿no? En lugares muy, digamos, energéticos, con poca materialidad, ¿no? Por las experiencias que las personas normalmente cuentan cuando vienen digamos, de haber estado en esos estados. ¿Cómo así lograste subir a los siguientes niveles? Bueno, mira, yo creo que la clave para mí fue que yo desde el momento en que yo me di cuenta que los viajes astrales se estaban volviendo algo recurrente y ya tenía cierto, digamos, cierto control para poder salir a diario, enseguida yo lo que hice fue pedir sabiduría y conocimiento. La otra cosa también es que en mi caso particular yo propicio el uso del guía en el astral. El encuentro con tu guía, con tu santo ángel, con tu demonio personal, con tu mensajero. Eso es algo que yo propicio a las personas. Hay otros practicantes, otros, digamos, eh, otras, otro tipo de doctrinas, ¿verdad? Que no les gusta el uso del guía. Pues, pero yo por lo menos en mi caso particular pienso que el uso del guía es muy importante para poder precisamente acceder a otros niveles. Porque en un principio, o sea, ¿cómo llegas a un lado que tú no sabes ni que existe? O sea, necesitas a alguien que te guíe. Entonces, y si tú le dices a tu guía personal, a tu santo ángel, que tú quieres sabiduría y conocimiento, él te va a llevar a los sitios donde tú puedes comenzar a formarte y a transitar para obtener esa sabiduría y conocimiento. Y bueno, y uno de los sitios a los que comienzan a llevarte es a las escuelas astrales. Y en las escuelas astrales recibes información que te permite comprender, digamos, los engranajes de la creación, crear una estructura mental que te permita absorber la creación.
Porque si tu mente no está preparada, no está formateada para que tú puedas, digamos, albergar esa información, para que tú la puedas departamentalizar en tu cerebro, ¿verdad? O sea, te llevan y tú no entiendes nada, ¿eh? O sea, no retienes nada, más bien quizás hasta te asustes con lo que veas. ¿Eh? Entonces, es necesario es necesario pasar por un proceso de, digamos, de instrucción. ¿Eh? En mi caso, a mí me hicieron hacer como un intensivo, por decirlo de alguna manera. Habían noches en donde yo estaba en 3 escuelas astrales al mismo tiempo, en 3 cuerpos diferentes. ¿Eh? Entonces, hay que, digamos que, bueno, por lo menos en mi experiencia, ese es el procedimiento. ¿Eh? Y para mí es importantísimo el uso del guía, la comunicación con el Santo Ángel. ¿Eh? Porque con ese ser es que tú comienzas a dar esos pasos. Ese ser muchas veces te saca de lugares astrales donde tú no, es mejor que no estés. ¿Eh? Te evita experiencias que precisamente te pueden crear bloqueos de repente para la experiencia astral. ¿Eh? Entonces, esa es una de las cositas que te puedo decir de cómo hice. ¿Eh? Pero ahí, bueno, habría que, bueno, son muchas otras cosas. Hola amigo, ¿es seguro leer los registros acá, chicos? ¿Hay algún riesgo de aprender a leerlos? No, no hay ningún riesgo. Tú puedes leer los registros acá, chicos. Eso está en un caudal donde todo está unido. Y tú puedes leer los registros acá, chicos, de quien tú quieras. ¿Eh? Y eso de que no, de que hay que pedir permiso, de que nada, todo eso para mí realmente son, a ver, estamos haciendo la captcha acá del live, son información tergiversada de la New Age. Una de las primeras lecciones que me dieron los guías y los maestros en el astral es que después de que tú sales del cuerpo, todo está unido. Ahí cuando tú te quitas el cuerpo, ya la individualidad se acabó. Y entonces de ahí para adelante, ¿verdad? Ya no es que existes tú, existo yo, es que estamos aquí, estamos allá. No, eso todo es un caudal. Lo que llaman la luz astral digamos, en las doctrinas mágicas. Entonces, si todo está unido, ¿verdad? Es que lo tuyo, lo mío está allí. ¿Eh? Y todo el mundo es transparente. De hecho, fíjate que eso se ejemplifica de una manera. En las primeras experiencias astrales, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me ocurrió, es que en muchas ocasiones me llevan a hablar con ciertas representaciones, digamos, de la energía paternal o divina masculina, y tenía que ir desnudo. Y las primeras veces que eso me ocurría, era como que tener pena de caminar desnudo en el astral, ¿qué tal? Eso era una lección de la transparencia. Porque en los mundos espirituales, lo que es tener cuerpo físico se representa con la ropa. Cuando tú leas en cualquier texto por allí, evangelio, o digamos, digamos de formación espiritual, y tú te escuches que digan, y se quitaron sus vestiduras. Lo que están diciendo es que se quitaron el cuerpo físico. Entonces, una de las primeras lecciones que te dan, ¿verdad? Es no tener vergüenza. Olvídate de la vergüenza. Olvídate de que pecado, de que malo, de bueno, que tal. No, ahí está todo. En ese caudal ahí está todo. Y si tú no lo entiendes de primera mano, entonces eso te va a limitar grandemente. Porque va a ir lugares donde no vas a poder acceder porque tu prejuicio mental, la vergüenza, el pecado no te va a dejar. Eso no te va a entrar en la cabeza. Entonces, en muchas ocasiones yo me veía así, o sea, y a veces habían como situaciones en donde tenía que caminar por un lugar y había gente y tenía que caminar desnudo. Hasta que llegó un momento en que me comenzó a ya eso no me afectó más, pues, o sea, como que ya desnudo. Uno de mis encuentros con esa energía del Padre Inconocible, que vuelvo y explico, no es que te encuentras con el Padre Inconocible y que ves a Dios, porque es que no se alcanza, eso como siempre te vas acercando, pero hacer representaciones, hay como patriarcas que representan a ese Padre. En una de esos encuentros, ¿verdad? Fue como que si me hicieron dormir, y cuando llegó el momento de que se abrió la puerta que tenía que entrar, cuando me desperté estaba desnudo.
Y yo decía, ¿cómo voy a ir a ver, a encontrarme con el padre desnudo? Y buscaba como sea ponerme algo y conseguí como un choro, un interior. Y cuando me lo traté de poner, había una fuerza espiritual que hacía que se me pegara de la planta de los pies. Y yo trataba de subirme el calzón, ¿verdad? Y se quedaba pegado en los pies. Por más que yo pudiera, había una fuerza que lo impedía. Hasta que algo, como un influjo psíquico, algo ocurrió. Y eso algo me hizo olvidarme de la ropa. O sea, y entonces solté el short, el interior, lo solté y así desnudo atravesé la puerta, que era como una puerta luminosa, y llegué a una oficina y me encontré con esa divinidad masculina, allí como ese gran patriarca, ¿verdad? Hacerle ciertas preguntas y a vivir ciertas experiencias que estaban relacionadas con ciertas enemistades que yo había tenido en mi vida. Era irme a quitar ciertas cosas, irme a quitar ciertas cosas que pertenecen a la fisicalidad. Entonces, eh, por eso es que, volviendo al tema de los registros akáshicos, no pasa nada porque usted revise los registros akáshicos. Aquí no es que usted tiene que pedirle permiso para revisar los registros, que no sé qué tiene que entrar, que si, que aquello, que si lo otro. Esos son protocolos que de repente se enseñan en diferentes culturas espirituales o en diferentes doctrinas, ¿verdad? Porque, bueno, se respeta que cada quien ha construido sus propios mecanismos. Pero, por ejemplo, yo, hablando desde mi experiencia personal, aquí no hay nada de eso. Aquí no hay permiso que usted tenga que pedir. Eso es un caudal de información que está allí, hermano. Y si usted desarrolla la habilidad para surcar ese caudal y pararse en los puntos específicos que usted quiere pararse, usted lee lo que usted quiera. Los brujos no piden permiso para hacer la brujería. ¿Qué tal un viaje hasta el área 51? Ni me interesa ni lo quiero hacer. Dice Yares, seguido me soñaba desnudo, soy muy penoso e inseguro. ¿Crees que tenga que ver con eso? Claro que sí, Yares, claro que sí, por supuesto. Bienvenido, Manny. Todo por aquí bien, hermano. Punto, hermano, me gustaría ser millonario, está mal. Mira, no está mal, ni bueno ni malo. Aquí no hay nada ni bueno ni malo. Pero te voy a decir una cosa. Yo por mucho tiempo también quise ser millonario. ¿eh? Y te puedo decir que hubo un tiempo en mi vida en que tuve bastante plata. ¿eh? Y en ese tiempo de la vida no se compara para nada el nivel de felicidad y plenitud que tengo ahorita, donde no tengo, pero ni cercano a lo que tenía en ese tiempo. ¿eh? Ahí no te estoy diciendo que así tenga que ser tu experiencia. Solamente te estoy dando mi humilde opinión. ¿eh? Mira, eh, llegas a ser millonario, pero así como crece tu cuenta, también crecen tus responsabilidades y las cosas que tienes que... Es como un flujo. El dinero es una energía también. Y no se refrena, no se acumula. La persona que acumula dinero está refrenando una energía, un caudal energético. Entonces, si tú quieres ser millonario, tú tienes que estar preparado para las responsabilidades del millonario. Bueno, tú quieres tener millones, también vas a tener una responsabilidad gigante por la cual va a fluir ese caudal de millones. Entonces, tengamos cuidado con lo que queremos. No es necesario ser millonario para ser feliz, ni para sentirse pleno. Algo que sí es importante es comprender que cuando tú alcanzas ciertos niveles, y no es que yo me esté dando que yo he alcanzado mucho, pero que cuando tú entiendes ciertas cosas, todo está cubierto ya. Todo está resuelto y todo está cubierto. Cuando aparece la necesidad, aparece la solución y lo que llena esa necesidad. Porque así funciona acá. Se abre un hueco, llega lo que llena ese hueco. Entonces, si necesitas A, cuando llega el momento en que vas a utilizar la A, va a aparecer la A. Y eso ocurre cuando te reconoces a ti mismo,
y sabes que eres una creación del Padre y que el Padre te da todo lo que tú necesitas. El único detalle de eso, si te das cuenta, es que mientras no entendemos eso, sufrimos en el proceso. No tengo A, me falta tanto. Y, y resulta que ya está resuelto. Y que lo vas a conseguir y que lo vas a tener en el momento en que lo necesites. Pero de aquí a que lo resuelves, la sufrimiento. Esa es la diferencia. A ver, sigo leyendo algunas preguntas. Dice Concrete, Alfredo, ¿por qué descifro cosas? Un poquito más específico, por favor, Congre. Puede ser que tú tengas una capacidad analítica muy importante, que es un don espíritu, es un don, la capacidad de análisis y resolución es un don, el entendimiento es un don. Perfecto, punto, punto. Ayer en la noche cuando estaba semidormido sentí una llama azul en mi frente. Es muy probable que estés recibiendo algún tipo de estimulación de la glándula pineal. No te asustes, recíbela, experimentalo, no te cierres a la experiencia. Para la espiritual le dicen que necesito ser vegetariano o que me daría eso en el viaje astral. Nada que ver, nada que ver. Eso para cada quien es particular. Yo como de todo. Lo que quiero comer lo como. Pero para cada quien eso es particular. De repente para ti, cuarto hop, de repente por ejemplo a ti te revisamos y voy y te reviso astralmente y resulta que sí, pues en tu caso personal a ti no, la carne no te va. Y los guías te lo van a decir. Los guías te van a decir alguna cosa, algún tipo de directriz de dieta. Eso me ha pasado con consultantes donde le dicen, mira, esta cosa en la comida, ten cuidado con esto, porque esto te está limitando en tu cuerpo. Y se necesita tener un cuerpo que esté bien para poder hacer trabajos espirituales. Si tú vas a hacer magia, tu cuerpo tiene que estar sano, tiene que estar en óptima condición. Entonces, si a ti te cae mal la carne, o tienes los triglicéridos altos, o el colesterol te está molestando, ¿verdad? No vas a poder hacer ningún proceso mágico. Entonces ahí es donde viene el tema de la alimentación, pero no es porque aquello sí, aquello no, porque esto está prohibido, porque esto me condena, eso no tiene nada que ver. Si tú lees los evangelios apócrifos te vas a dar cuenta que Jesús dice que lo que sale de nuestra boca es lo que nos contamina, lo que entra por nuestra boca no te contamina, lo que contamina es lo que sale de la boca. Entonces, esa es la opinión que te puedo dar. Para cada quien es diferente. Los niños también reciben esos estímulos. Los niños son los que están más conectados, sobre todo hasta antes de los 7 años, un niño está conectado con la divinidad, pero de manera plena. El único detalle es que el niño está conectado de forma inconsciente. El niño está conectado, por ejemplo, como está conectado a un animalito, como está conectado a un perrito, por ejemplo. El perro está conectado con la divinidad. El perro sabe que lo que necesita para subsistir va a aparecer en algún momento y no duda, no tiene esas dudas mentales, digamos, esa condenación interna, esa duda mental no existe. Ese es el niño. Tiene un nivel de conciencia que está vinculado a su pureza. Y tiene un nivel de conciencia, pero es un nivel es un nivel de conexión, pero inconsciente. Y aquí digamos que el objetivo de esta experiencia es perder esa conexión, crecer, saber, digamos, empaparte de la materia, densificarte y después volver a conectarte, pero consciente. Porque esa conexión inicial que tenemos como cuando niño es como que si no tiene mérito. No tiene mérito porque, como digo, es algo que es inconsciente, lo estás haciendo de manera inconsciente. Pero otra cosa es ya estando, digamos, versados en las experiencias de la vida, decidir que te estás reconectando, pero por convicción. Ese es el objetivo de esta experiencia humana. De hecho, por eso es normal que vengamos, nos desconectemos, nos perdamos en la materia y después nos reencontremos nuevamente y otra vez logremos esa conexión, pero esta vez totalmente consciente de lo que estamos, de que estamos conectándonos.
A ver, a ver. Amigo, ¿qué planetas visitaste en el astral? Dice Saori. Estaba buscando tu pregunta, amiga. ¿Qué nos puedes contar? Mira, he ido a varios planetas en el astral. El detalle es que muchas veces no los identifico con el nombre. Pero de las experiencias más interesantes te puedo hablar de Marte. Marte tiene vida espiritual intraterrena. Y es una vida que está, digamos, enmarcada en tipo, en una experiencia basada en la guerra y la violencia. O sea, los seres que habitan allí son como especies de tribus. Y ellos se planifican basados en la muerte de otras tribus. En la experiencia que tuve específicamente fue ocupar un cuerpo que tenía en ese plano, en los sitios intraterrenos de Marte, y estar en una reunión tribal donde se estaba explicando los que estábamos allí, digamos que como que los representantes de las poblaciones, de los grupos allí en Marte, que para que en este ciclo que venía todas las cosas se dieran como él, había uno de los jefes había que matarlo, había que morir. Y sabíamos que era uno de los que estábamos allí en la reunión, porque todos los que estábamos éramos como jefes. Y uno tenía que morir. Y entonces, bueno, todo el mundo estaba consciente de que alguien iba a matar a alguien ese día. Y resulta que era como que se estaban complotando y al que querían matar era a mí. Pero resulta que como esa era una vida que de alguna manera ya había transitado, ¿verdad? O sea, en esa vida, en ese plan también me habían matado. O sea, ya a mí me habían pasado por las armas. Y y mi guía en ese momento me dijo telepáticamente, me preparó, mira, es que te van a interceptar, te van a interceptar cuando pases a la siguiente habitación y ahí te van a matar. Y entonces yo cambié esa línea de tiempo. Cuando iba a entrar a la habitación yo me preparé y cuando iba a entrar ya había desenfundado a mitad porque todo el mundo ahí tenía como machete, espada, o sea, como de es una sociedad violenta. Bueno, y por eso es que Marte es como es. Marte es, bueno, un planeta temido, ¿no? Entonces, cuando entré a la habitación, ahí mismo salieron los que me iban a matar, pero como ya yo estaba preparado, saqué como la espada y atravesé a uno de ellos y cayó y murió. Y como ya murió el que tenía que morir, entonces ya todo el mundo dijo, bueno, ya murió otro. No murió el que íbamos a matar, pero ya murió uno. Ya se estabilizó todo, ya todo entró en equilibrio, ya el que sobraba ya no está. Y comenzó una fiesta. Y comenzaron a llegar las mujeres, comenzaron a llegar la comida, ¿qué tal? Y todo el mundo se sentó otra vez a disfrutar del banquete, como que si no había pasado nada. Pero eso espiritualmente simbolizó algo para mí, porque fue una vida en Marte que yo alteré, una línea de tiempo que yo alteré, donde me habían matado, pero la cambié porque como regresé conscientemente, creé una línea alterna de tiempo. Y entonces eso es como recuperar cuerpos en diferentes dimensiones. O sea, tú tenías un cuerpo que había dejado de existir, que te habían matado, pero ahora creaste una línea alterna de tiempo donde sí sigues viviendo y se altera. Entonces eso tiene una simbología. Y aquí viene la simbología. Tú sabes que cuando uno sueña que dice cuando sueñas que se te caen los dientes porque hay gente que se va a morir, que no sé qué tal. Hay una simbología relacionada con eso. Inmediatamente después de que ya yo maté al tipo y que ya no me mataron a mí, que se comenzó la rumba y todo eso allí en Marte, entonces me llevaron a otro lugar y era como un entorno energético muy oscuro y había un cráneo de cristal que me representaba a mí, era como que si fuese mi cráneo. Y a ese cráneo le abrieron la boca, una energía, y le metieron adentro 4 piezas dentales, se las regresaron. O sea, eran como 4 muelas que le pusieron que ya no tenía. Tac, 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 y se la metieron. ¿Qué simboliza eso? Retorno de la muerte. Vidas que había perdido que recuperé. Y eso también fue parte de las cosas que necesité hacer para poder alcanzar ciertos lugares. Entonces, bueno, esa es una experiencia en otros planetas. Bueno, amigos, miren, por ahí va llegando ya el gobierno.
Mi esposa ya me va a llamar, así que me voy a desconectar. De repente me conecto nuevamente más tarde. Eh, de momento, les recuerdo que están disponibles las consultas astrales para las personas que tengan interés en tener una consulta astral conmigo o también una sesión de tarot. Están abiertas las consultas, están disponibles, hay agenda para la próxima semana. Me pueden mandar un mensaje directo y podemos agendar una consulta. Entonces, bueno, gracias a todos los que se conectaron a las preguntas, muy buenísimas las preguntas, me encantó estar aquí con ustedes. Y bueno, les mando un beso y un abrazo. Me despido, chao.